Hola, buenos días. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos en el primer informe del Instituto de este año 2024 y que lo hemos querido dedicar a un tema que yo creo que está sin duda alguna de actualidad, que es, por un lado, el Índice Internacional de Derechos de Propiedad que venimos haciendo todos los años de forma recurrente y, en segundo lugar, hemos querido centrar ligado a los derechos de propiedad, hemos querido ligar este informe a la colaboración público-privada y el reto de la vivienda en España, ¿no? Empezando por el Índice Internacional de Derechos de Propiedad, que como decía, bueno, es un informe que actualizamos de forma anual y es un indicador que realiza y difunde la Property Rights Alliance y en el que se compara el nivel de protección de los derechos de propiedad en gran parte de las economías globales, ¿no? Pues la principal conclusión del informe de esta actualización del año 23 es que España muestra un amplio margen de mejora en este índice internacional de derechos de propiedad en 2023, ¿no? Hemos quedado en el puesto 22 de 37 y estamos un 1,5% por debajo de la OCDE y un 4,2% por debajo de la media de la Unión Europea. Tanto en el pilar del entorno legal y político, que está intensamente influenciado por el subcomponente de inestabilidad política, como en el de protección de la propiedad física, España se sitúa muy por debajo del promedio de la OCDE y de los países de la Unión Europea. España ha ocupado posiciones en la parte baja del ranking para todas las categorías y muy especialmente en el entorno legal y político y en la protección de la propiedad física, donde estamos entre los 10 países con peores resultados durante el periodo analizado, que es el 19-22. España está claramente por encima de la OCDE en lo referente a tributos aplicados sobre la propiedad de sus contribuyentes y, de hecho, si estos tributos sobre la propiedad los tuviéramos en cuenta en el indicador de derechos de propiedad, la nota de España quedaría un 25%, ¿no? Pero bueno, en el gráfico 13 del informe podéis ver de forma detallada, pues bueno, un poco el ranking de este índice internacional de derechos de propiedad, ¿no? La segunda parte del informe se centra en la colaboración público-privada y el reto de la vivienda. De hecho, hemos recogido 4 artículos sobre modelos de colaboración público-privadas, uno de ellos desarrollado por la Sareb y otro por los 3 grandes especialistas en la materia, que yo creo que son bastante interesantes, ¿no?, a la hora de establecer propuestas, ¿no? El informe, digamos que tiene 2 partes. En primer lugar, se analiza la problemática del sector de la vivienda con muchos cuadros y números. Y en la segunda parte del informe se hacen propuestas concretas para mejorar fundamentalmente, porque hacemos una apuesta por la vivienda en alquiler frente a por la vivienda en propiedad. Se hace un análisis de posibles medidas que puedan favorecer la vivienda en alquiler para la parte más vulnerable de la población, utilizando la colaboración público-privada. En primer lugar, como decía, en España claramente hay una escasez de oferta de viviendas en alquiler y esto el informe concluye que es debido en gran medida a una sobreregulación que vive el sector, con medidas como controles de precios o moratorias de desahucio, ¿no? Es decir, todas estas medidas lo que están generando es una retirada del mercado de viviendas en alquiler y que fundamentalmente están impactando en las capas de población más vulnerables. Nosotros venimos comentando siempre que el control del alquiler es ineficiente para lograr mejorar el acceso al mercado de alquiler y además es contraproducente, en la medida en que, como decía anteriormente, se reduce la cantidad de oferta de viviendas en alquiler y aumenta el precio del alquiler. Y esto, digamos, fundamentalmente afecta a los colectivos más vulnerables. Por tanto, aunque pueda ser una ley bien intencionada, al final el resultado es un resultado muy pernicioso para las personas que quieran y para los grupos vulnerables que quieran tener acceso a una vivienda en alquiler. En España, tradicionalmente, y yo creo que el informe aporta muchos cuadros y mucha información al respecto, ha sido un país donde desde el sector público siempre se ha promocionado la promoción de viviendas sociales en propiedad. Y lo que nosotros creemos es que se tiene que favorecer la promoción de viviendas sociales en alquiler, ¿no? De hecho, la alternativa del alquiler social o asequible en España es prácticamente inexistente
porque el parque de vivienda social en alquiler es muy, muy reducido. Es decir, en España, y aportamos cifras, un 2,5% del parque total es de alquiler social frente al 9% de la media de la Unión Europea, es decir, estamos pues como 3 veces menos. Eh, pero, por ejemplo, países como más avanzados en esto, como es Países Bajos, tienen un 30% del parque de viviendas es alquiler social. La vivienda en alquiler de titularidad pública en España está alrededor de 290.000 viviendas, donde casi la mayoría están en manos de comunidades autónomas y ayuntamientos. Como decía, siempre en España, de forma tradicional, se ha favorecido la construcción de un parque de viviendas protegida en régimen de propiedad y nosotros apostamos porque sean en régimen de alquiler. ¿Por qué? Pues porque eh, se va a dar, va a cubrir a muchas más familias el alquiler que la propiedad. Es decir, al final, una vivienda en alquiler pues, se ayuda a familias jóvenes que puedan empezar a prosperar en los próximos años, familias con problemas coyunturales de empleo, familias monoparentales, de bajos recursos, etcétera. Es decir, que al final hay una rotación de estas viviendas y posiblemente por cada vivienda en alquiler igual puede, digamos, afectar a 3, 4, 5 familias, pero las viviendas en propiedad solo afectan a una, que es la que la compra. Y por eso creemos que es mucho más eficiente desde el punto de vista del uso escaso de los recursos públicos apostar por la vivienda social en alquiler. El Gobierno en esta legislatura se ha comprometido a la creación de 184.000 viviendas sociales en los 4 años de legislatura y nosotros creemos que es un objetivo muy ambicioso, teniendo en cuenta que en la actualidad la obra nueva en régimen libre apenas alcanza las 100.000 viviendas y esto supondría construir, en el caso de que digamos, se acometiera el objetivo del gobierno, 46.000 viviendas sociales al año en los próximos ejercicios. Es decir, sería pues bueno, prácticamente que la mitad de las viviendas que se están construyendo, lo cual es un objetivo muy, muy ambicioso. Además, el gobierno, en la ley 1223 del 24 de mayo, quiere se ha puesto un objetivo muy ambicioso de incrementar en los próximos 20 años los parques públicos de vivienda del 1,6% actual al 20% con respecto al total de hogares. También es una medida tremendamente ambiciosa. Hay una cosa que está claro, es decir, que nos puede parecer ambicioso o no, tanto el objetivo de construcción de viviendas como el parque de viviendas en alquiler para los próximos 20 años, pero lo que está claro es que el sector público solo no lo puede acometer. Es decir, tenemos un déficit público del 4% posiblemente en el año 23, veremos cómo queda el déficit público de este año, pero hay una escasez de recursos públicos y si cualquiera que sea el objetivo que queramos acometer, va a tener que ser usando fórmulas colaborativas del sector público y del sector privado, ¿no? Y es en esta materia donde nos centramos en la segunda parte del informe con la colaboración de ilustres expertos en esta materia, ¿no? Eh, las comunidades autónomas, ayuntamientos, distintas administraciones están utilizando, y aquí hay una oportunidad, los fondos Next Generation en el desarrollo de políticas de promoción de viviendas destinadas al alquiler social, que bueno, son medidas más efectivas, como decía, para alcanzar a los grupos más vulnerables de la población. Eh, Básicamente, las medidas que nosotros apoyamos eh, están dirigidas en un doble sentido, ¿no? En un primer lugar, medidas que son efectivas y muy rápidas eh, de movilizar el stock de viviendas ya existentes, incluso las ocupadas, propiedad de grandes tenedores, de grandes fondos, pero también de pequeños propietarios. Porque además nosotros creemos que estos grandes fondos o estos grandes propietarios han contribuido y están contribuyendo a incrementar la profesionalización del mercado de alquiler y a mejorar las eficiencias. Y la solución tiene que ser contar con estos fondos y no castigarlos o, digamos, hacer incentivos negativos, ¿no? Y creemos que hay una oportunidad de utilizar el parque de viviendas actualmente en España, que es elevado, para que colaborando con el sector privado se puedan
utilizar para, digamos, desarrollar viviendas en alquiler asequibles. Y las alternativas, pues bueno, pueden ser muy variadas. Por ejemplo, por supuesto, siempre con carácter voluntario, pero se podría poner un aval público del Tesoro o del ICO para el alquiler de viviendas a precios asequibles. Lógicamente, cuando el propietario de una vivienda tiene la seguridad de que va a recibir el cobro, estará dispuesto a alquilarlo a un precio mucho más barato. Las medidas pueden ser muy distintas, puede ser o bien, insisto, un aval del ICO o de Tesoro, pero puede ser también alquilársela al Estado y que el Estado a su vez la subalquile. Es decir, pero son medidas que van eh, en dirección contraria a lo que se está llevando a cabo hasta ahora, que es reducir el riesgo del alquiler, especialmente para los grupos vulnerables. Y en medida que tú y yo reduzca ese riesgo, voy a reducir sustancialmente el precio. Y además voy a poner en el mercado un mayor número de viviendas para alquilar. Es decir, dando incentivos a que el sector privado alquile barato a las personas, ¿no? Las otras medidas que proponemos van en el ámbito de poner más suelo público o privado para alquileres sociales. En el caso del suelo público, pues bueno, la propia ley ahora contempla, y nosotros lo apoyamos, que se pueda poner suelo público en régimen de concesión para alquiler social, donde bueno, el sector privado construye, gestiona el alquiler al precio que se marca, etcétera, y al cabo de los 25 o 30 años de concesión, estas viviendas en alquiler revierten al sector privado. Puede ser una de las fórmulas interesantes, ¿no? De poner mucho más vivienda social en alquiler. Otras fórmulas, pues puede ser que el sector privado aporte suelo para viviendas asequibles y donde el sector público establezca los incentivos, pues a través de precios, garantías o avales, para que los alquileres pues, sean alquileres asequibles. En definitiva, y yo creo que a modo de conclusión, eh, tenemos un reto en España digamos, de puesta en el mercado de viviendas en alquiler asequibles. En los últimos años, las medidas han ido por, digamos, desincentivar por parte del sector privado la puesta en el mercado de viviendas de alquiler, porque se ha penalizado mucho. Lo que apostamos es movernos en dirección contraria, es decir, incentivar al sector privado a que ponga en marcha programas de viviendas asequibles, ¿no? Y creemos que es la fórmula más barata para el contribuyente, más eficiente y más efectiva para lograr el objetivo que deseamos. Y además que es lo que están utilizando muchos países desarrollados, ¿no? Es usar los recursos públicos para incentivar al sector privado a hacer este tipo de viviendas. Y ese es un resumen, yo creo, más o menos general de lo que es el contenido del informe que os invito a leerlo y especialmente los 4 artículos de los especialistas que incorporamos en el estudio. Yo quería aprovechar y preguntaros, ya han confirmado el gobierno que mañana va al Consejo de Ministros los avales ICO para ayudar en precisamente, son 2 vías, uno es para ayudar a gente joven y familias vulnerables que tengan capacidad de pago, pero no ahorros para comprar vivienda. Justamente que nosotros comentamos. Yo creo que y yo creo que digamos que va a favorecer la compra de vivienda. También creo que el gobierno ha introducido avales para alquiler, es decir, yo creo que está actuando en los dos ámbitos y lo que hay que diseñar el esquema, tanto de compra como de alquiler, para que sea realmente efectivo y esos avales tengan un carácter multiplicador. Pero estas medidas encaminadas a reducir el riesgo eh, pues de los bancos para conceder hipotecas a personas con dificultades o dar avales para reducir el riesgo del propietario de una vivienda que alquile a personas con problemas económicos, pues son medidas que van en la dirección contraria y este informe, digamos, trata de profundizar sobre esta materia.